Este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Las películas del Señor de los Anillos son una pasada tanto a nivel de efectos especiales como de banda sonora y muchas otras cosas. Pero es que su arquitectura no es para menos. En El Señor de los Anillos, los límites entre lo natural y lo artificial se mezclan, tanto para mostrar lo bucólico e idílico como para conseguir lo grotesco y perverso. Nos muestra tanto la utopía idílica, que es según Tolkien la comarca, donde habitan los hobbits, donde la naturaleza se mezcla con la construcción, como su contrapunto monstruoso en la destrucción de Saruman. La arquitectura nos muestra también la relación entre orcos y elfos, separados por la perversión de un estilo. Y nos explica los orígenes de Gondor y de Rohan, qué ambiciones les mueven o qué tienen en común y qué no. Pero es que también la arquitectura nos sirve de alerta, nos avisa de que algo va a pasar, de que algo va a cambiar. Los puentes y las puertas en El Señor de los Anillos están indicando un cambio de cultura, un cambio de reino, pero también nos pueden estar indicando un cambio en la actitud de un personaje. Es algo que el cartel de la película El Hobbit evidencia. Bilbo va a cambiar al emprender su aventura, que viene marcada al cruzar su puerta, la cual separa el cálido y seguro hogar de la peligrosa Tierra Media. O también ¡No puedes pasar! Cuando Gandalf es arrastrado por el Balrog en el puente de las Minas de Moria, ya no volverá a ser el mismo. Se convertirá en Gandalf el Blanco. ¡Corred, insensatos! ¡Ah! Estos cambios se pueden separar en los de influencia nórdica o influencia celta, siendo estos últimos puentes sobre ríos o pasos bajo árboles más naturales y de transición a un mundo etéreo como Lothlórien, y siendo los nórdicos puentes como el de Moria o las puertas de Cirith Ungol o la entrada al Sendero de los Muertos, puertas muy macizas y puentes pesados que nos aluden a obstáculos, a batallas, a la necesidad de coraje. A diferencia de la arquitectura, que está subordinada a pueblos y razas, la naturaleza está por encima de la Tierra Media. Se nos muestra amplia, gigante y sublime. Está por encima de los héroes de la historia, que son como hormigas en la gran extensión de la Tierra Media. Y cuando vemos una naturaleza de una escala más doméstica, donde los héroes podrían controlarla, esta sigue mostrándose peligrosa y claustrofóbica. Todo esto se explica por la crítica de Tolkien a la industrialización y al abuso que hacemos los humanos de la naturaleza. Y esto es algo muy importante. En esta serie de vídeos sobre El Señor de los Anillos vamos a ver su obra a través de la arquitectura que se nos muestra y tal vez ayude a entenderla mejor o al menos a ver las películas de otra forma. Pero antes, empecemos por el principio. Tranquilos, no me he vuelto loco. No vamos a analizar el Empire State Building de King Kong, o al menos no lo vamos a hacer hoy. Lo que pasa es que gracias a esta película de 1933 tenemos las películas del Señor de los Anillos. Y es que Peter Jackson, su director, las vio cuando era pequeño, se enamoró del cine y decidió que quería ser director. Y de aquí a aquí hay mucho recorrido, incluyendo El Señor de los Anillos. Jackson ya había dirigido varias películas cuando en 1993 Universal Pictures le propone hacer un remake de King Kong. Obviamente él dice que sí, es su película favorita. La película tenía que rodarse en 1997, pero en enero de ese mismo año recibe una llamada para decirle que se cancela la película porque Godzilla estaba a punto de salir y tenía un mercado demasiado igual al posible mercado de King Kong, así que no era el momento de invertir en esa película. Jackson y su equipo habían hecho maquetas, trajes y puesto en marcha una maquinaria y un montón de gente impresionante. Habían incluso creado la empresa Beta Digital en 1993 que se dedicaba a efectos especiales y que tenía en King Kong la oportunidad de lucirse y mostrar al mundo de lo que eran capaces. Con la necesidad de cumplir esa expectativa para Beta y sin un proyecto entre manos, Jackson llega a El Señor de los Anillos, algo así como un plan B. Y sí, años más tarde, con el reconocimiento por parte de la crítica y de la academia, Jackson por fin hará su King Kong, aunque él será recordado por sus películas de la saga de Tolkien mucho más que por las de King Kong. Pero volvamos al Señor de los Anillos.
Y tal vez os preguntéis, ¿qué hace Jackson cuando tiene su proyecto entre manos? Pues lo que hace cualquier persona cuando tiene un proyecto, una obra o lo que sea, buscar referencias. Y en ese momento había ya una película de animación de 1978. Gandalf! Greetings, Frodo. Y tan importante o más, una edición especial del año 1991 para celebrar el centenario del nacimiento de Tolkien que Houghton Mifflin Company le pidió ilustrar a Alan Lee, quien acaba siendo tal referente para Jackson que lo suma al proyecto para que desarrolle junto con John Howe los croquis de concepto para las películas y con quien se decidirán ubicaciones en Nueva Zelanda. Los croquis de Alan Lee son impresionantes y su traducción a las películas es muy literal. Alan Lee y John Howe definen el paisaje arquitectónico allá donde Tolkien no había querido definir, porque en su obra Tolkien hace unas grandes descripciones, pero arquitectónicamente deja unos vacíos que los ilustradores tuvieron que llenar. En estos vídeos vamos a analizar la arquitectura de las películas, ya que es la referencia más evidente que tenemos, aunque eso pueda llevar a algunas contradicciones con los libros. Y vamos a empezar por el inicio de esta historia de una ida y de una vuelta, en la comarca, en Bolsón Cerrado. Los hobbits han habitado y cultivado las 4 cuadernas de la comarca, muy satisfechos de ignorar y ser ignorados por el mundo de la gente grande. Pero a lo que nuestros corazones realmente se inclinan es a la paz, la tranquilidad y al diligente cultivo de la tierra. La comarca es un lugar tranquilo donde sus habitantes viven pacíficamente alejados del resto de la Tierra Media. Es una sociedad preindustrial, es lo que para Tolkien habría sido perfecto para Inglaterra, una sociedad en paz con la naturaleza. De hecho, se inspiró en Sherholt, un pueblo cerca de Birmingham, donde creció. Él mismo hizo algún dibujo de la comarca en que se ve un molino inspirado en el de su pueblo. Esa revolución industrial contra la que está Tolkien en el siglo XIX sí permitió la producción en masa de productos de consumo, pero perjudicó gravemente a los artesanos. De esta situación nace el movimiento Arts and Crafts, para revalorizar lo artesanal en contra de lo industrial. Y digo movimiento y no estilo porque no se trataba de unas formas en concreto, sino de una actitud y respeto hacia el material, de la simplicidad, de la belleza y la función. Ojo, no confundamos el Arts and Crafts, que busca las formas simples de inspiración en la naturaleza y las cualidades del material, con el Art Nouveau o el modernismo que tenemos aquí, cuyo ornamento casi oculta el objeto y busca la línea torsionada. Pero, bueno, eso es algo que veremos en el vídeo sobre la arquitectura élfica. El Arts and Crafts buscaba tanto la forma como la función. William Morris dice: no tengas en casa nada que no consideres útil y que no consideres bello. Este movimiento acaba influenciando a arquitectos como el mismo Frank Lloyd Wright. Y esta es la Red House, la casa de William Morris, que fue uno de sus máximos representantes. Después ya analizaremos el exterior de las casas Hobbit, pero el interior de estas tiene algo del Arts and Crafts de Morris. Morris era arquitecto, poeta, diseñador, traductor, activista, empresario, tejedor, editor, tipógrafo, bordador, novelista. Y si esta tipografía que estáis viendo os recuerda a El Señor de los Anillos, a pesar de ser de Morris, es porque Tolkien conoce su obra y está familiarizado con sus ideas. De hecho, utilizó el dinero de un premio que ganó en Oxford para comprar unas novelas del arquitecto. Y en una de esas novelas, The Well at the World's End, aparece un rey llamado Gandalf. Vale, la influencia de Morris en Tolkien es clara, pero veámoslo en el interior de la casa de Bilbo. Se trata de una casa con muebles de madera trabajados con motivos florales, con tapices, líneas serpenteantes, típico del Arts and Crafts. Fijaos en algunos detalles de estas escenas del Hobbit o El Señor de los Anillos. Y comparémoslo de nuevo con la atmósfera y detalles de la Red House o de otros ejemplos interiores Arts and Crafts. If this is some lothead's idea of a joke, I can only say it is in very poor taste.
Se trata de una casa para la burguesía, como lo eran las casas Arts and Crafts, que es quien podía permitirse aquel nivel de detalle y trabajo artesanal, además de la cantidad de habitaciones especializadas que tiene, por Dios. Habitaciones de invitados, habitaciones de fumar, varios salones o vestíbulos, despensa, 2 bodegas, estudio... Y es que, como el mismo Bilbo indica, a los hobbits les gusta comer, beber y fumar. Que se trata de una casa para burguesía también lo indica su posición elevada encima de una colina, y el número de ventanas. La casa de Bilbo tiene muchas ventanas, y eso es algo que ha sido siempre un símbolo de poder económico. Tolkien nos cuenta que solo los hobbits más ricos y los más pobres vivían en estos agujeros. Los ricos por tradición, y los pobres porque no podían permitirse más que madrigueras primitivas sin apenas ventanas. Pero la casa de Bilbo era... No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Era un agujero hobbit. Y eso significa buena comida, una lumbre acogedora y la comodidad de un hogar. Que los hobbits viven en agujeros nos lo dice también su nombre. En Rohirrim, Hobbitla es Hobbitbuilder, o constructor de agujeros. Eso refuerza su carácter de secretismo y aislamiento respecto al mundo. Pero no todas las casas de hobbits son bajo tierra. Aquellas que no lo están pueden recordar a la arquitectura vernácula, construcciones con el material y mano de obra disponible, edificios simples, prácticos, habitualmente con muros irregulares, estructura de madera vista en fachada, cubierta de paja. Esto tal vez nos podría recordar al Arts and Crafts, pero el Arts and Crafts está diseñado para ser así, mientras la arquitectura vernacular es el fruto de un momento, es la arquitectura tradicional. En cambio, las casas de hobbits que sí que son agujeros tienden un poco más hacia el norte, en concreto a las Torfbeir de Islandia, o Tarf Houses en inglés, literalmente las casas del césped. Por cierto, es difícil, pero si esta última os suena es porque ha salido también en Juego de Tronos en algo un poco más macabra que La Comarca. Pero en la arquitectura vernacular, esas ventanas redondas o las vigas interiores, también circulares, es algo contradictorio con la lógica del material. Y en nuestra cultura, tal vez no en otras, nos resulta extraño, poco familiar. Igual de extraño que el resto de pueblos y estilos arquitectónicos lo son para los hobbits, que los irán descubriendo junto con nosotros, el espectador. Por último, en esta aventura, a medida que nuestros hobbits se alejan de la comarca, los peligros son cada vez mayores. Así, su primera parada después de salir de la comarca es el pueblo de Bree, que es el típico pueblo rural con su posada, el pony pisador, que tiene todos los elementos medievales que les pueden ser familiares a los hobbits. Es un entorno con el que pueden más o menos sentirse identificados, pero no lo suficiente para sentirse seguros, y eso se confirma cuando los Nazgûl entran fácilmente y casi los matan. Y por eso es a partir de este momento en que los hobbits emprenden su aventura hacia lo desconocido. Ya no tendrán nada con lo que sentirse identificados y van a echar de menos constantemente su cálido y seguro hogar. La diferencia arquitectónica de su añorada comarca con la del resto de pueblos les hace admirar, como todos admiramos, los pueblos elfos, o les hace no conocer el vocabulario correcto o suficiente para describir las ciudades de los hombres. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Suscribíos para seguirlos y si os ha gustado, dadle al like, comentad, compartid. ¡Adiós!